Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este programa Buenos días Señor, un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras que nos ayudan a crecer, que nos traen sabiduría, sanidad, paz interior y que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz. Hoy quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo, también a todos los que nos escuchan y a todos los que se suman a la sintonía. Invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. También a los que quieran ayudarnos con sus donaciones, bueno, pueden dar clic y mirar la información que hay que aparece en la cajita de comentarios y bueno, allí nos ponemos en contacto. Y de antemano les bendecimos por su ayuda. Su colaboración es muy valiosa para el sostenimiento de nuestro canal. Desde la Iglesia Iré esperamos que estos audios, que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Y hoy vamos a continuar con nuestra cuenta del Homer. Y llegamos al día 41. Hoy es el día 41 de nuestra cuenta del Homer. Repita conmigo. Hoy es el día 41 de la cuenta del Homer. Y hemos venido estudiando a lo largo de esta última semana acerca del fruto del Espíritu. Y hemos venido estudiando uno a uno las características y aquellas manifestaciones que hacen evidente el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, vamos a volverlo a leer, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso nos dice la palabra de Dios. Y vemos que, bueno, hoy vamos a estudiar acerca de la templanza. La templanza, pues, es la última de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas o en la vida de un creyente. Que, bueno, vamos a ver que la templanza, pues, es el fruto que evidencia un alto grado de madurez. Hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio que todo empieza por el amor. Todo empieza por el amor, o sea que si no tenemos amor, no tenemos gozo, si no tenemos gozo, no tenemos paz, no tendríamos paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe. Todo es una cadena, pero me llama la atención que la templanza está en último lugar, lo que nos da a entender que cuando se tiene templanza, pues se tiene un alto grado de madurez espiritual. Y bueno, ¿qué es la templanza? Eso es una buena pregunta. Mire, la templanza tiene que ver con tener moderación o autocontrol voluntario. Tener templanza es tener control sobre nuestros apetitos y deseos. También es conocido bíblicamente como dominio propio. Tener dominio sobre nosotros mismos. Templanza es tener dominio sobre nuestros apetitos, tener dominio sobre esos deseos que a veces quieren dominarnos, que a veces quieren controlarnos, que a veces quieren enseñorearse de nosotros. Eso es templanza. Tener autocontrol. Tener autocontrol. Y bueno, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto al dominio propio? Vamos a mirar entonces a lo largo de este tema algunos aspectos y algunas enseñanzas que nos da la palabra de Dios acerca del dominio propio. Y en Proverbios 25, versículo 28, nos encontramos un versículo que es tremendo, tremendo, y vamos a leerlo. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro,
es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire lo que vamos a analizar un poquito y vamos a tomarnos el tiempo para analizar este versículo. Como ciudad derribada y sin muro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que sucedía en la antigüedad? Pues para defender las ciudades o como un mecanismo de defensa de las ciudades, pues se le colocaba un muro alrededor para evitar que los enemigos entraran dentro de la ciudad. Era una forma de defensa. Y ustedes pueden ver en las ciudades antiguas cómo están construidas así. Si miramos, por ejemplo, en España hay una ciudad llamada Toledo, y en la mayoría de las ciudades todavía hay evidencias de estas murallas, pero sobre todo en Toledo la muralla está intacta. Lo vemos en Jerusalén también, unos muros alrededor que son lo que marcan la ciudad antigua. Y los que viven en Colombia, por ejemplo, en Cartagena de Indias, es una ciudad amurallada, se ve ese muro también, es un muro de defensa. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, el hombre que anda desatado, el hombre que anda sin control, el hombre o la persona que anda saciando todos sus apetitos de todas las clases. Mire, aquí la Biblia nos habla de eso. Nos habla y aquí empieza a hablarnos de la importancia de tener un dominio propio. Y cuando la persona no tiene control sobre sus apetitos, sobre sus deseos, sobre todo su ser interior, se convierte en una ciudad derribada y sin muro, en una ciudad que es arrasada por los enemigos. Vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia acerca del dominio propio. Lo primero es que el dominio propio pues, es un regalo o es un don de Dios para nuestras vidas. Vamos a mirar en 2 de Timoteo 1:7 lo que nos dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Efesios 3:16 nos dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vemos entonces aquí en estos dos pasajes, en el pasaje de primera de Timoteo, en segunda de Timoteo 1:7, cómo Dios nos dio un regalo, nos dio un don. Y aquí nos dice en esta segunda de Timoteo, nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Mire que esto es importante entenderlo. O sea, Dios nos dio una forma, nos dio un poder, nos dio un don, el don de poder dominarnos a nosotros mismos, de poder controlarnos a nosotros mismos. Una vez más, tenemos que conectarnos con la idea de que la templanza o el dominio propio nos lleva a a conocer o a experimentar un alto grado de madurez a nivel espiritual. Cuando vamos escalando, cuando vamos conociendo, cuando nos vamos conectando con el Espíritu de Dios, entonces una de las manifestaciones, de las más importantes, es el dominio propio. Dios a usted y a mí nos dio dominio propio, el poder de controlar nuestros deseos, el poder de controlar lo que hablamos, el poder de controlar lo que pensamos, el poder de controlar lo que comemos, las cosas que hacemos, el camino que tomamos. Dios nos dio ese poder. Y aquí nos dice claramente en 2 de Timoteo que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es muy claro. Otra cosa que nos dice la palabra de Dios es que el dominio propio es una evidencia de tener una vida consagrada a Dios. Miremos lo que nos dice segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, miremos que el dominio propio es una evidencia de tener una vida consagrada al Señor. Y aquí en este pasaje de segunda de Pedro, de la segunda carta de Pedro, nos habla de varias cosas. Nos habla de que a causa de tener presentes y vivir esas preciosas y grandísimas promesas, entonces el Señor nos llega a hacer participantes de la naturaleza divina. Nos hace huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, si miramos bien en los versículos 5, 6 y 7 de este pasaje, nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. O sea que es algo que viene de nuestra voluntad. Es algo que también tiene que venir de nuestra voluntad. La diligencia es la actitud. Es una actitud de querer hacer las cosas bien. Dice, ponga toda diligencia. O sea, ponga el empeño a las cosas. Entonces lo que nos dice aquí la palabra de Dios es vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y luego dice, añadid. O sea, añádale a su vida fe, virtud, conocimiento. Aquí nos habla de conocimiento de Dios, por supuesto, conocimiento, dominio propio. O sea que en la medida que vamos creciendo, que vamos conociendo a Dios y sobre todo, voy a decir aquí algo bien importante, cuando vamos conociendo lo que la palabra de Dios nos dice y aquello que nos dice la palabra de Dios que a Dios no le gusta, que es catalogado dentro de la palabra como pecado, como cosas abominables, como cosas que no convienen a nuestra vida. Entonces esas cosas las tenemos que ir quitando de nosotros. Tenemos que ir tomando decisiones. En la medida que usted y yo conozcamos lo que dice la palabra de Dios, vamos conociéndolos como esos entresijos de la palabra, entonces vamos tomando la decisión de apartar de nuestra vida lo que no conviene. Ahora, recuerde esto, usted y yo tenemos la capacidad de decir que no. Tenemos la capacidad de tener un autocontrol sobre esos apetitos, sobre esos deseos. Pero dice aquí que a nuestra vida tenemos que añadirle dominio propio. A nuestra vida tenemos que añadirle dominio propio, autocontrol, aprender a controlarnos. Mire que la Biblia es muy específica y muy clara en este aspecto. Ahora, Dios no nos va a imponer nada. Simplemente nos da la pauta y nos dice, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Hay un camino bueno y hay un camino malo. Porque usted y yo tenemos un libre albedrío. Es decir, Dios no nos obliga, pero también nos da dos alternativas. Nos dice, aquí hay un camino bueno, un camino de bendición y hay un camino de maldición. Si usted sigue por el camino de bendición, va a tener estos beneficios. Pero si usted sigue por este otro camino, va a tener estas consecuencias. Eso es lo que nos dice. Y Dios nos dice, escoja, elija un camino, pero sepa que esa elección va a traer unas consecuencias, buenas o malas.
Pero aquí tenemos nosotros que entender que tenemos una capacidad de controlarnos, que Dios a nosotros nos da una capacidad para decir que no, una capacidad para soportar la tentación. La Biblia nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay tentaciones, claro, todo el tiempo tenemos tentaciones. Esto es muy similar a lo que suelen hacer ciertas compañías comerciales, sobre todo las compañías telefónicas, que esto yo creo que lo hacen en todo el mundo. Todo el tiempo están llamando a ofrecer que una oferta, que tenemos un paquete especial tenemos un paquete especial para usted, tenemos una oferta que no puede rechazar, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo están llamándonos, bombardeándonos con llamadas desde centrales telefónicas, desde centralitas o call center, como lo quiera llamar. Asimismo, el enemigo hace su labor y nos está enviando su publicidad para que nosotros caigamos. Y nos está enviando ofertas tentadoras para nosotros, para que en cualquiera de esas áreas el hombre caiga. Ahora miremos sobre qué debemos tener dominio propio. Ya tenemos claro lo que nos dice la palabra de Dios acerca del dominio propio. Usted y yo tenemos esa capacidad. En la medida que vamos creciendo, en la medida que a nuestra vida le añadimos fe, conocimiento de Dios, le añadimos todo esto, le añadimos dominio propio y nuestra vida va teniendo un éxito. Ahora, ¿sobre qué debemos tener dominio propio? Esa es una de las cosas importantes que nosotros debemos entender. Lo primero, dominio propio. Bueno, vamos a ver algunos aspectos. No tenemos mucho tiempo aquí para analizar cosas muy a profundidad, pero vamos a ver algunas cosas básicas. Lo primero es que debemos tener dominio propio sobre nuestras emociones tóxicas. Y en Proverbios 16:32 nos dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué versículo tan impactante. Mejor es el que tarda en airarse. Mire, si hay una de las emociones más dañinas y más contaminantes para el ser humano es la ira. La ira. La ira motivada por alguna cosa que nos han hecho, por alguna ofensa, por alguna situación externa, se suscita estas explosiones de ira. Pero vemos que en algunas personas nada más, o sea, explotan en ira con cosas muy, muy superficiales. Podríamos llamarlos con tonterías. Porque una persona vino y no me miró o me miró feo, entonces explotan en ira. Por una respuesta explotan en ira. O por una mala respuesta. Porque no le contestaron el teléfono, entonces explotan en ira. Y aquí lo que nos dice la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mira, aquí nos está hablando, mejor es, si miramos bien Proverbios, aparece mucho esta expresión. Es mejor es esto que lo otro. Y dice, y mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Que las personas que hacen alarde de su fuerza y de su fortaleza. Y aquí nos está diciendo claramente que tardarnos en airarnos es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Aquellas personas que tomaban ciudades eran catalogadas como héroes. Aquellas personas que tomaban ciudades eran catalogadas como héroes nacionales, porque eran conquistadores. En Santiago 1:19 también nos dice lo siguiente. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí nos dice otra vez, todo hombre sea tardo para airarse.
Dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mire, tenemos dominio. ¿O sobre qué tenemos que tener dominio? Primero, sobre nuestras emociones, sobre esas emociones tóxicas, sobre esa ira, sobre esas explosiones de ira. Tenemos que aprender a refrenarnos, tenemos que aprender a callarnos en el momento que hay que callarnos. Si usted sabe que usted es una persona iracunda, usted puede tener control sobre su boca. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a hablar y no vamos a arreglar las cosas. Claro que sí. Hay situaciones que provocan la ira, pero si usted tiene dominio propio, si le ha pedido dominio propio al Señor, pues entonces lo más lógico es que se calle, que refrene su lengua y que cuando esa ira se le pase, cuando ya tenga la cabeza fría, entonces hable y arregle las cosas. Esto sucede mucho con los matrimonios. Y si no aprendemos este secreto, pues vamos a tener muchos problemas en nuestra relación. Entonces lo primero es que tenemos que tener control sobre nuestras emociones. Tenemos que tener control sobre el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire que aquí nos está dando también a entender que tenemos que aprender a tener dominio sobre qué, sobre el pecado, sobre esas actitudes pecaminosas. Aquí lo dice, aquí habla de las concupiscencias, de esos deseos pecaminosos que el ser humano tiene que contaminan, que dañan, que estropean nuestras propias vidas. Dice en el versículo, en el capítulo 13 de Romanos también, capítulo 13, versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, aquí nos está hablando también de este secreto. Mire, tenemos que aprender a tener control sobre esos deseos, sobre el pecado. Control sobre el pecado. ¿Por qué? Mire, tenemos que tener claro una cosa, y es que ya el Señor Jesucristo venció al pecado. El Señor Jesucristo venció en la cruz. Él venció en la cruz. Pero usted y yo tenemos que apartarnos de ese pecado. Si el Señor venció en la cruz, ya somos vencedores. Ya Él venció sobre ese poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora usted y yo tenemos que empezar a creernos la idea de que somos hijos de Dios y de que ahora somos nuevas criaturas, de que el Señor nos da ese dominio propio. Así que, mire, tenemos que ejercer control sobre esas actitudes y las actitudes que nos dice aquí Romanos en el capítulo 13. Y dice, andemos como de día, honestamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega la noche a las ciudades, mire, hay ciudades muy bonitas. Hemos conocido aquí ciudades muy hermosas, como París, como Barcelona, como Madrid, por sus lugares muy bonitos, muy especiales. Pero ¿qué sucede en estas ciudades? Que cuando llega la noche, estas ciudades se transforman. Entonces, por ejemplo, en Barcelona hay un lugar muy bonito que se llama Las Ramblas, que es un paseo por donde uno camina y hay muchas tiendas y bueno, hay es un sitio muy turístico y pasa mucha gente. Pero cuando llega la noche, ahí en Las Ramblas, se transforma todo. Aparece el mundo de la noche. Aparecen personas vendiendo drogas, aparecen mujeres y hombres dedicados al tema de la prostitución.
etcétera, etcétera. Todo eso. Aparece otro mundo. Mire, aquí nos dice, andemos como de día. Mire lo que dice la palabra, andemos como de día. Andemos en el mundo del día. Dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no envidias, sino vístase del Señor Jesucristo. O en otras palabras, control sobre el pecado. Vamos a mirar otra cosa que nos dice la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, aquí nos está hablando del control sobre la lengua. El control sobre aquello que sale de nuestra boca. Control sobre lo que hablamos. Cuando alguien decía por ahí que cuando usted emite una palabra, cuando usted emite un juicio, cuando usted salen palabras de su boca o de la boca de una persona, ya no son de la persona. Y eso es una verdad muy grande. Cuando usted habla, sus palabras ya no son suyas, sus palabras ya salieron al viento. Ahora recuerde que cuando en la comunicación hay un emisor y hay un receptor. Siempre en la comunicación hay un emisor y hay un receptor. Dios nos dio esa capacidad. Por eso tenemos unos oídos también. O sea, la lengua para emitir palabras, pero los oídos para recibirlas. Y muchas veces con las palabras, con los juicios que lanzamos, con las palabras que decimos, ofendemos a otra persona. No medimos, o el ser humano muchas veces no mide las consecuencias de lo que dice. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que aprender a tener dominio sobre lo que hablamos. Tenemos que aprender a tener dominio sobre lo que decimos. Y esto es bien importante. Mire, hay tiempos para todo. Hay tiempo para hablar y tiempo para callarse. Y eso se llama tener prudencia. No todo se puede hablar, no todo se puede decir. Hay momentos en que es sabio quedarse callado. Hay momentos en que es más sabio callar. Y esto es bien importante entenderlo. Control sobre lo que hablamos. No a todos se les puede contar todo lo que pasa. Les voy a explicar por qué. Porque no todas las personas tienen la madurez para recibir cierta información. No todas las personas tienen la madurez suficiente para recibir cierta información. Y les voy a dar un ejemplo. Está sucediendo algo con una persona. Tenemos 3 personas en juego, la persona A, la persona B y la persona C. Y la persona A sabe algo de la persona C, porque son amigos. Entonces, la persona A viene y le cuenta a su amigo, la persona B, mira lo que le está pasando a la persona C, a tal persona, pero no le va a contar a nadie. Le va a contar una cosa, pero no le va a contar a nadie. Resulta que esa persona B no tiene un grado de madurez. Y esa persona B termina contándole a otro o a otros. Y ahí se arma un lío. Ahí se arma un problema. Entonces, miremos que nosotros aquí tenemos que aprender. Si algo tenemos que aprender es a controlar lo que hablamos. A ser maduros en este aspecto. Controlarnos en lo que hablamos, en lo que sale por nuestra boca. Controle su lengua. Controle su lengua. Ahora, hay una cosa que se llama el chisme. Y eso también es un pecado. No podemos andar inventando historias, calumniando a otras personas o inventándonos o sacando historias de la gente, nada más por una apariencia. Controle su lengua. Aprenda a tener madurez. Ahora, el último aspecto que vamos a mirar hoy es que también tenemos que tener dominio
sobre nuestra mente. Y este quizás es el más importante. Control sobre nuestros pensamientos, control sobre lo que pasa por nuestra mente. Recuerde que a nuestra mente llegan impresiones, fruto de lo que recibimos por nuestros sentidos o a través de nuestros sentidos. Miremos lo que nos dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire lo que dice aquí en este versículo. Dice, los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Porque no han renovado su mente. Porque su mente sigue pegada a esas cosas. Ahora, ¿qué sucede con esas cosas de la carne? Lo que pasa es que esas cosas de la carne terminan dando placer. Terminan dando placer a la vida de las personas. Entonces dice que los que son de la carne ponen su mente o ocupan su mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse, mire la palabra que utiliza aquí la Biblia, la Reina Valera. Ocuparse. Mire, control sobre lo que pensamos, control sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Ahora en Filipenses 4:8 nos da el remate de esto que estamos hablando. Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, Dios aquí nos está diciendo, cambie su manera de pensar. Cambie. Saque de su vida todo lo que no sirve. Saque de su mente lo que no es bueno, los pensamientos tóxicos, pensamientos de ira, pensamientos inmundos, pensamientos negativos, pensamientos improductivos. Sáquelos de su vida. Y aquí nos dice, piense en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que tiene virtud alguna, algo digno de alabanza. En esto pensad. Cambie su manera de pensar. Tenemos la oportunidad y tenemos el poder de controlarnos. Y en la medida que usted va creciendo en el Señor, en la medida que usted va avanzando en su conocimiento de Dios, usted va teniendo esa templanza, va teniendo ese poder de poder controlarse delante de Dios. Ahora, ¿le cuesta? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto nos cuesta? Vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude a controlarnos en aquellos aspectos que a veces parecen muy insignificantes. Aquí no he tocado muchos temas, pero mire, hay conversaciones que no debemos tener, cosas que no debemos ver, incluso comidas que no debemos comer, que ya sabemos que por descripciones, por prescripciones médicas, no podemos comerlas porque nos hacen daño. Ahí tenemos que tener control. Mire, el control no es solamente controlar los malos pensamientos, es un control total y tenemos que ayudarnos cada día, pedirle al Señor que nos ayude a tener control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos, sobre las actitudes que tenemos. También por ahí hay un pasaje que nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos está diciendo aquí, cuidado, no mire ese tipo de sustancias. Las bebidas, el cigarrillo, el alcohol, las drogas.
este tipo de cosas tenemos un dominio propio, recuérdelo siempre, y la capacidad de controlar nuestros propios deseos. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti, venir delante de tu presencia y conocer tu palabra, conocer los misterios, las cosas grandes y poderosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta mañana, en este día, te pedimos que nos ayudes a tener control sobre nosotros mismos, Señor, a tener templanza. Padre, si hay algo que es bien difícil a veces, es controlar nuestros deseos, tener un equilibrio en nuestros deseos, en nuestros apetitos. Padre, pero tú nos dices en tu palabra que tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a tener ese autodominio, ese dominio propio. Ayúdanos, Señor, a decir que no ante las tentaciones. Ayúdanos, Padre Santo, a decir que no ante esas ofertas del enemigo para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra y a agradarte a ti, Señor. A controlar nuestra mente, a controlar nuestros deseos, a controlar nuestros pensamientos, a controlar, Señor, a controlarnos en todas las cosas en nuestra vida. Padre, para agradarte a ti. Nuestro anhelo, Señor, es conocerte. Nuestro anhelo es agregar a nuestra vida, como dice tu palabra, agregar a nuestra vida fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Padre, ayúdanos a que en nuestra vida se manifieste el fruto del Espíritu. Ayúdanos, Padre, a crecer cada día, Señor, a que en nuestra vida se manifieste el fruto del Espíritu y afuera, Señor, puedan ver una persona renovada, una persona transformada, Señor, una persona que camina, que vive, que evidencia en su vida, que tiene una vida con Cristo. Ayúdanos, Señor, a mostrar esos frutos cada día, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias por llevarnos a una madurez espiritual, a una madurez, Señor, contigo. Gracias, Padre Dios, por ayudarnos en este día a crecer, a tener un crecimiento cada día más y más grande, Señor. Permite que en nuestra vida se vea y se manifieste el fruto del Espíritu todos los días, Señor, todos los días. Que esto no sea algo puntual, sino que podamos a partir de hoy disfrutar de un estilo de vida diferente, un estilo de vida contigo, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.